Bueno, muchas gracias nuevamente. Realmente es una aventura muy interesante el periodismo que se hace en Telesur. Y cuando digo que es una aventura es porque es una construcción diaria y es además una búsqueda desde los actores de nuestras sociedades de lo que efectivamente está pasando en nuestros pueblos. Es decir, la agenda que Telesur plantea diariamente a sus usuarios en América Latina y el mundo está en la construcción de esas voces que están regadas por todas partes en este continente. Es decir, no hacemos a ver qué está cubriendo tal medio, en qué manera titula este periódico, sino que realmente las fuentes vivas, esos movimientos sociales, esas personas de carne y hueso que están en el continente, a las que les están pasando cosas, llegan a nuestras cámaras, nuestros periodistas llegan a ellas y proponemos, digamos, realmente una cobertura que se parece mucho más a lo que realmente está sucediendo en esta parte del mundo, ¿no? Digamos, ese es como un elemento fundamental. Pero hay experiencias, coberturas hechas por Telesur en el cual no solamente está poner una cámara, el lugar donde la pones y el ángulo en el que cuentas la historia, como pueden ser experiencias como la de Honduras, como la de Libia, y otras cosas, otros hechos, otras historias que ni siquiera son del interés mediático, que no existirían desde el punto de vista de los medios si no estuviera allí una cámara de Telesur. Creo que son dos, por lo menos, líneas de trabajo en las cuales nosotros permanentemente estamos buscando para contar esas historias que realmente están pasando. ¿Cuáles son esos temas que son obviados por las grandes cadenas y que Telesur tiene presente? Yo diría que hay un tema emblemático en eso, que tiene muchos vaivenes por diversas razones, por supuesto, todas ligadas a distintos poderes, y es el asunto del conflicto armado en Colombia. Telesur ha tenido una consistencia desde el primer momento en abordar los hechos de guerra en Colombia desde la perspectiva número uno de la existencia de un conflicto armado. Durante 8 años el país estuvo en manos de un presidente que lo negó de manera permanente. Ahora una ley de víctimas lo reconoce y dice sí, efectivamente hay un conflicto armado en este país. Eso es un hecho, digamos, fundamental, visible, notorio. Y adicionalmente en ese conflicto armado las voces de las víctimas. Se habla mucho de los retenidos cuando hay una operación de liberación, pero no se habla del día a día de ellos y de sus familias y de los retenidos de las distintas partes de un conflicto. Y pongo este ejemplo, digamos, porque en muchas ocasiones ellos solamente han tenido esa cámara de Telesur para que cuente realmente lo que significa ser víctima de una guerra como la que vive Colombia. Ahora, Telesur no solamente, Patricia, digamos, tomar en cuenta los temas que nos afectan realmente como latinoamericanos y que a veces no están en las grandes pantallas, sino también responder a lo que nos dicen desde esas grandes empresas de comunicación. Ya te vamos a preguntar al respecto, pero vamos a ver qué nos dijeron también desde Telesur, quienes han estado como puente para hacernos conocer esa realidad. Escuchemos. Creo que la evolución durante estos años fue bien interesante. Al principio creo que Telesur fue un proyecto muy ambicioso que fue subestimado por estos consorcios enormes y los fuimos empujando de a poco a instalar temas silenciados, olvidados, que no tenían interés dentro de esas mismas cadenas. Y hoy Telesur es referente, lo demostramos en algunos puntos claves, ¿no? Momentos que marcaron un quiebre, así como en Venezuela el 2002 marcó esa dicotomía entre la realidad y lo que muestran los medios. Bueno, el caso del golpe de Honduras, la realidad en Libia. Me acuerdo incluso también otros conflictos en donde Telesur mostró que todo lo que nos dicen no es 100% certero, que hay que empezar a investigar un poquito, que hay que empezar a escuchar contextos de las noticias, y creo que Telesur obligó a esas grandes agencias a ser mucho más responsables, a no poder mentir y salir ilesos, ¿no? de esa aberración por el derecho a la información que todos tenemos. Telesur en la cobertura de Libia tuvo la suerte de ser el primer equipo de prensa internacional en entrar a Trípolis, el equipo de Jesús Romero y mi persona. Y como lo hemos contado, todos los medios estaban en una sola línea diciendo que Gaddafi había bombardeado la ciudad, que la Plaza Verde estaba en llamas, que los muertos estaban por miles tirados, y cuando nosotros llegamos no era así. Hay una imagen que impacta y que molesta a mucha gente, y es cuando yo salgo en la Plaza Verde y la muestro y digo, mira, aquí lo que hay es una manifestación en apoyo a Muammar Gaddafi. Nunca se negó que existiera un conflicto en el país, pero no se rompió ese cerco y se dijo la verdad. Gaddafi no había bombardeado la Plaza Verde. Lamentablemente esa fue la excusa del Consejo de Seguridad, esa fue la excusa de la OTAN para hacer lo que están haciendo hoy en día. Hoy en día sí hay bombardeos en la OTAN,
de la OTAN en Trípoli. Hoy en día sí hay bombardeos en la capital de Libia y sí hay muertos civiles y Telesur sigue allí, ahí está Rolando Segura con un equipo diciendo esa verdad. Entonces cuando tú me preguntas sobre una experiencia, creo que la experiencia más importante ha sido esa. Cuando llegamos a Libia, todos los medios decían que la ciudad estaba bombardeada, que Trípoli estaba bombardeada, y nosotros logramos demostrar que eso era mentira, con imágenes. Lo que hicimos fue prender la cámara y grabar, y eso nos costó de hecho que nos apresaran, y nos costó de hecho que nos señalaran acá medios de comunicación privados, diputados de la Asamblea Nacional que dijeron que era mentira, que habíamos hecho un montaje de todo eso, y ahí están las pruebas. Hoy en día sí hay muertos civiles por montones en Trípoli, hoy en día sí hay bombardeos en Trípoli, bombardeos de las fuerzas de la OTAN, pero entonces vemos como los grandes medios, como CNN, como BBC, como Reuters, como Al Jazeera, parece ser que para ellos esos bombardeos sí son buenos o sí son legales. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál fue el trabajo? Justamente lograr decir esa verdad. Fue el momento, yo creo, cumbre de este tiempo que llevo en Telesur, del tiempo que llevamos acá, y para muchos de los que participamos en esa cobertura es así, porque logramos romper ese cerco, y lo hemos hecho en otras coberturas, como te decía. Refiriéndonos a Libia, pues justamente eso, lograr decir la verdad, siendo un medio tan joven, estamos cumpliendo 6 años apenas, y lograr hacer que CNN rectifique su línea editorial. 2 horas antes de que nosotros llegáramos a Trípoli, ellos afirmaban que Trípoli y que la Plaza Verde estaba incendiada, y nosotros mostramos que no era así. Bien, esto último nos habla muy claramente del rol que ha jugado Telesur. Abordaba el compañero Jordán Rodríguez el tema de Libia, pero esto no solamente ha sido en Libia, fue en Ecuador con el golpe de Estado. Fue en Honduras con el golpe de Estado, fue en la masacre de Bagua en Perú, en Bolivia, perdón, donde se hablaba de un enfrentamiento entre indígenas y el ejército, y efectivamente se demostraba que era una masacre porque nosotros además teníamos un reportero allí, una persona que estaba grabando, que estaba contando, digamos, lo que estaba pasando. Pero además hay que decir que sin prepotencia, no es ingenua la decisión de las agencias de noticias y de otros canales de comunicación de no cubrir ciertos hechos. O sea, no es solamente una virtud de los periodistas de Telesur olfatear y encontrar historias en distintos lugares del mundo. O sea, nosotros llegamos a Trípoli, en Libia, como hubieran podido llegar otros equipos de prensa. ¿Qué marca la diferencia? ¿Por qué no llegaron? Ahí está, digamos, una gran pregunta. ¿Nos hace a nosotros especiales, únicos, mejores? No, yo creo que los periodistas de Telesur son excepcionales, pero hay una gran intención de no cubrir esa historia. Ahora, cuando llega Telesur, les obliga a cubrirla de una forma. No cambiaron su línea editorial, pero hubo una verdad revelada, una verdad que además no se podía, de todas maneras, ocultar, porque ya había un medio, además, con las características y las capacidades tecnológicas para transmitir, que esa es una gran, digamos, diferencia de otros esfuerzos que durante años hizo esta región para tener comunicación alternativa, para tener una comunicación distinta, una comunicación contrahegemónica, pero que no contaba con los recursos necesarios desde el punto de vista ni profesional ni técnico. Esos aspectos que se han conjugado en esta experiencia de Telesur son fundamentales para poder hablar de la construcción de otro orden comunicacional. Eso requiere un reto personal, profesional, pero también técnico. La presencia en los países. Patricia, cuéntanos hasta el momento cuál ha sido la presencia de Telesur en nuestra América y fuera de nuestros países latinoamericanos, tanto en corresponsalías como en la imagen. Paralelamente, Telesur ha vivido como 2 procesos que son muy importantes y que nos van uno separado del otro. La construcción de sus contenidos, de su agenda propia, de la forma, digamos, y de la propuesta que tenemos del ejercicio periodístico, y la distribución de esos contenidos para los usuarios y usuarias, no solamente en nuestra región, sino en el mundo. Y ahí hay distintas formas, a través de señal abierta, a través de televisiones de cable, a través de DTH, ahora también se distribuye mucho a través del IPTV, de las redes sociales, que dan un tipo de perfil de público distinto. En la actualidad nosotros tenemos 250 millones potenciales de televidentes en todo el mundo. Estamos entrando este año, y eso es una noticia, digamos, que no le habíamos hablado, no le habíamos dicho, porque queríamos que fuera una realidad, pero estamos a solo días de estar en las pantallas de televisores en Estados Unidos, que de alguna manera va a permitir que también todos esos contenidos de Telesur lleguen al público de habla hispana en ese país, no solamente allí, sino también en Canadá, en el norte de México, a través del acceso a un satélite que se llama el Galaxy.
y vamos trabajando de la mano también con la distribución de esos contenidos en otros idiomas. El esfuerzo del noticiero en portugués se mantiene, se continúa haciendo, pero además ahora le sumamos a la distribución de ese noticiero en nuestra página en internet a través de un botón. Apenas usted entre en el home, ahí está la página para ver la traducción de contenidos en portugués y además en inglés. Y eso nos ha permitido conocer, por ejemplo, que usuarios en Arabia Saudita, ¿no?, están interesados en saber por el Bicentenario de Venezuela. Y entonces entran y consultan y pueden escuchar la celebración del Bicentenario de Venezuela, y que son públicos que difícilmente a través de mecanismos tradicionales tú puedes llegar, porque además la distribución también implica una inversión muy alta. Claro.